Buenas noches, ya llegó la primera persona. Esperemos un momentico, por favor, a ver que vaya llegando un poquito más de personas para que empecemos la transmisión. Mándales el link ahí, por favor. Hola, Catalina, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta ahorita van 4 personas, 5 personitas ya. Listo, estamos esperando un momentico mientras se van conectando. Ruth, ¿cómo estás? Qué bueno, Ruth, verte por acá. Estamos conectados por este medio. Bueno, me alegra mucho. Hola, Andrea, ¿qué tal? Un segundito, estamos compartiendo el link a algunas personas. Mándalo, por favor, allí al grupo. John, muy buenas noches. Qué bueno tenerlos por acá. Listo. Entonces les voy contando un poco de lo que se trata esto. Entonces, pues esto está dentro del marco de la escuela Tai Lung Hun de artes marciales. Estamos aprovechando, digamos, estas circunstancias en las que estamos, que no tenemos presencialidad, pues para profundizar también en otras temáticas que tienen que ver con la práctica que tenemos en Tai Chi, en Kung Fu, en Qigong, pero también tienen que ver con la salud. Por eso también invitamos a más personas. Entonces, por aquí de pronto hay pacientes, amigos. También los invito a que compartan el link con las personas que de pronto ustedes crean que pueden estar interesadas. En esta charla vamos a hablar el día de hoy un poco de cómo se concibe esa alimentación desde la medicina tradicional china, cómo son esas comidas, cómo se clasifican. Vamos a dar algunos, digamos, algunos conceptos generales de alimentación, algunos tipsitos, algunas recomendaciones, sobre todo desde la perspectiva preventiva. Listo, preventiva. La alimentación también lo usamos ya en lo curativo de patologías, pero digamos que ya es una línea de estudio mucho más compleja, en verdad es bastante compleja desde la medicina tradicional china y bueno, desde la medicina occidental, obviamente que también es un asunto bien amplio, pero lo que queremos es tocar algunos puntos, sobre todo generales. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando de cómo esos alimentos se relacionan con lo que se conoce como los 5 elementos o reinos mutantes, cómo se relacionan con esos 5 reinos, que esos 5 reinos, como vimos en la charla pasada, los que estuvieron, se relacionan con los órganos y con las emociones. De todas formas, para los que no estuvieron en la charla pasada, vamos a hacer un repaso de esa temática para que estemos ubicados. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se relaciona eso, cómo se relacionan los alimentos, sobre todo desde el color y el sabor, que es lo que más yo en lo personal trabajo, aunque también tiene que ver con el olor, que lo vamos a tocar más por encima, digámoslo así. Y al final vamos a enseñar una pequeña práctica de automasaje que tiene que ver con los problemas digestivos, con todos los que tengan cualquier tipo de problema digestivo, incluso metabólico, les va a servir la práctica que les voy a enseñar al final. Una práctica de automasaje basados en la medicina tradicional china, por supuesto. Listo, entonces, antes que nada, antes de hablar desde los 5 elementos, les voy a hablar un poco de lo que es la alimentación dentro de la medicina tradicional china.
Resulta que para nosotros, en medicina china, existen tres tipos de alimentación. Tres tipos de alimentación fundamentalmente. Esos tres tipos son la alimentación celeste, la alimentación humana y la alimentación terrestre. Listo, entonces, la alimentación celeste es la alimentación que nosotros adquirimos a través, en primer lugar, de la respiración. O sea, cuando respiramos, ahí nos estamos alimentando. Incluso hay gente, yo no sé si ustedes han visto, pues que trabajan a partir de ciertas técnicas, el ayuno total durante larguísimos periodos de tiempo, en el que pues solamente hacen la respiración, se dedican simplemente a respirar y a través de eso obtienen todo el alimento, pero eso ya es pues otro cuento, ¿no? Pero bueno, la respiración en sí es un tipo de alimentación, es un tipo de alimentación. Dentro de esa alimentación celeste también incluimos algunas prácticas, como las prácticas meditativas, las prácticas de Qigong, las prácticas de trabajo de la energía en general, y también las prácticas de oratorias, de religiosas, ese tipo de prácticas también. Todo lo que te alimenta el mundo de las ideas, lo que está en el mundo de las ideas, esa es tu alimentación celeste. Listo. Los libros que tú lees, por ejemplo, ahí eso es un tipo de alimentación. Tú estás alimentando de esa manera también tu mente, tu cuerpo, tu espíritu se está alimentando de lo que lees, te estás alimentando de lo que ves, te estás alimentando de lo que escuchas también. Entonces eso lo podemos poner mucho en el plano de la alimentación celeste, son como esas ideas, ¿no? Entonces, por ahí vamos empezando, ¿no? Que así como hay que cuidar la alimentación terrestre, esa es la terrestre, la de la comida, ¿sí? También tenemos que cuidar esa alimentación celeste en el sentido de cómo estamos respirando y con qué tipo de ideas, con qué tipo de ideas estamos entrando en contacto. O si no tenemos en absoluto ningún tipo de alimentación celeste, además de la respiración, que de todas formas es básica para todos. Buenas noches, Oscar. Bueno, ya el otro tipo de alimentación es la alimentación que nosotros llamamos la alimentación humana, y esa alimentación humana es una alimentación que ya viene dada sobre todo por el mundo de los sentimientos y de las relaciones. Entonces, ya están, digamos, más en el plano de los afectos, en el plano de lo social, entonces eso significa que por ahí yo también me estoy alimentando. Yo también me alimento de los contactos humanos que yo tengo, de las relaciones humanas que establezco, los vínculos familiares, los vínculos afectivos, bueno, de todo tipo, ¿cierto? Entonces ese también es otro tipo de alimentación y es un tipo de alimentación que también tenemos que digamos que estar atentos y vigilar, que sea una sana alimentación. Queremos tener una buena alimentación en el plano celeste, a través de nuestra respiración, a través de nuestras prácticas energéticas o meditativas o de oración, etcétera, la que cualquiera tenga. Buscamos también tener una buena alimentación en cuanto a nuestro mundo emocional y de las relaciones con el entorno. Y también queremos tener, ya por último, entonces una buena alimentación en el plano terrestre. Ya la alimentación del plano terrestre tiene que ver con el alimento físico, que es el tema que vamos a mirar hoy. Listo, entonces ese alimento físico es sobre todo el encargado de mantener nuestra estructura física, ¿no? Nuestra estructura es el que permite, es la alimentación que permite que ese ser energético que nosotros somos, ese espíritu que somos, se logre encarnar y se logre mantener acá en este plano, ¿sí? Entonces, en combinación con esa alimentación que viene, digamos, del cielo, que es a través de la respiración, cuando se combina con la energía que viene de la tierra a través del alimento, posibilita el mantenimiento de esta estructura. Listo, por eso necesitamos el yang, que es la respiración. Cuando yo respiro, yo estoy, digamos, nutriéndome de energía celeste, y
cuando yo como o tomo líquidos también, entonces yo estoy sustentando a través de la alimentación terrestre. Y entre las dos juntas posibilito la existencia terrena. Sí, porque si está solamente el plano físico, pero no está, digamos, esa energía invisible, entonces esta materia no se puede sostener. Sería cuerpo inerte, cuerpo muerto. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo primero por lo que tenemos que empezar, por hablar un poquito de eso. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los cinco elementos, o que llamamos también cinco reinos mutantes. Los llamamos reinos mutantes porque porque en verdad es una sola energía que va mutando como en distintos estadios, va mutando como a distintas formas, pero realmente es una sola energía que va cambiando y se va transformando. Entonces, esos cinco elementos desde la filosofía china, ya ahí sí no digo solo desde la medicina china, porque realmente esto tiene que ver con todo, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el Feng Shui, que ya es el arte de la sanación de los espacios, de la armonización de los espacios, tiene que ver con el arte, bueno, en verdad tiene que ver con todo. Entonces, digámoslo así, dentro del pensamiento chino tenemos estos cinco elementos, entonces, o cinco reinos mutantes. El primero de ellos es el agua, el agua. Entonces, el agua, dentro de la serie de analogías, recordemos que este pensamiento chino es un pensamiento analógico, ¿sí? Eso significa que funciona por analogías. ¿Cómo es una analogía? Así, entonces, por ejemplo, el primer elemento es el agua, el primer reino mutante es el agua. Analógicamente está relacionado dentro del cuerpo humano con el riñón y con la vejiga. ¿Listo? En cuanto a las emociones, cuando está funcionando bien, significa que tenemos voluntad, que tenemos capacidad de trabajo, porque los riñones son los ministros de trabajo, ¿sí? Pero cuando él está como funcionando mal, digámoslo así, está débil, entonces nos va a hacer de pronto muy temerosos, entre otras cosas. Estoy hablando ahorita sobre todo del plano emocional, porque todos esos órganos tienen una consecuencia emocional. Entonces, por ahí es que vamos a trabajar ahorita más todo en el mundo emocional. Bueno, entonces esos riñones se corresponden con eso. Y en cuanto a los sabores, ahorita vamos a profundizar, tiene que ver con el sabor salado, y en cuanto a los colores, tiene que ver con el color negro. Listo. Luego sigue el reino mutante de la madera. El reino mutante de la madera. El reino mutante de la madera, en cuanto a los órganos, ¿sí? Por analogía, estamos en el pensamiento analógico, por analogía, tiene que ver con el hígado y tiene que ver con la vesícula biliar. ¿Listo? En cuanto al mundo psíquico, pues va a tener que ver con la expansión, con la generosidad, con la capacidad de crear planes, con la capacidad de movimiento. Pero cuando él está, digamos, como alterado, se puede alterar de distintas formas. Cuando se altera por plenitud, o sea, está demasiado, entonces lo que ocurre ahí es el estrés. Estamos muy estresados, estamos muy acelerados, de pronto estamos iracundos, pero cuando está muy débil, entonces lo que puede haber es como una falta de empuje, una falta de decisión, una falta de acción, estamos totalmente quietos, no somos capaces de hacer nada, no somos capaces de planificar, no somos capaces de tomar decisiones. En cuanto a síntomas físicos, voy a trabajar un poquito por dónde se expresan ellos. El hígado se expresa en los ojos, ¿sí? Entonces, los problemas de visión muchas veces están relacionados con hígado, vesícula biliar, al igual que muy frecuentemente con los dolores de cabeza también, pero bueno, otra serie de patologías también están asociadas, pero más frecuentemente eso. Los dolores de cabeza, sobre todo los que dan por aquí en las sienes y por aquí en esta zona, esos tienen que ver con hígado y vesícula biliar.
porque él es el que controla el ascenso de la energía. Esos dolores de cabeza son ascensos muy bruscos de la energía, generalmente. Hay otros tipos de dolores de cabeza, no son solo eso, pero realmente en la práctica lo más frecuente es eso. Del riñón, perdón, no les hablé como de los síntomas, las expresiones, les voy a comentar. Unas de ellas son, por ejemplo, los problemas en los oídos, entonces no escuchamos bien, o pitido en los oídos. Esos son síntomas de que la energía del riñón está un poco débil. Sí, cuando yo digo la energía o el chi del riñón está débil, no significa que si yo voy y me hago un examen, va y me dice el médico que tengo una insuficiencia renal o algo así. No, significa que el chi está débil. Puede haber patología física o no, puede haber patología física o no, pero nosotros cuando estamos en medicina china estamos como parados en otro tipo de conceptos. Estamos hablando sobre todo de chi. ¿Listo? Ya, la medicina occidental tiene otro tipo de parámetros y eso hay que saberlo diferenciar un poco para que uno no, digamos, no entre en equívocos. Bueno, entonces, esos riñones cuando están débiles, ellos se manifiestan en el oído. Entonces, todos los problemas en el oído, de escucha, pitidos, dolores, tienen que ver con la parte de los riñones, pero también, por ejemplo, los dolores a nivel lumbar también tienen que ver con los riñones, porque él rige toda esa parte de los riñones, al igual que las rodillas, ¿no? Problemas de rodillas también van a tener que ver con los riñones. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de los riñones, ya hablamos del hígado, que es el reino mutante de la madera. Ahora el reino mutante del fuego tiene que ver con el corazón. Con el corazón, listo. Corazón e intestino delgado. Esa es la dupla. Cada reino va a tener una dupla. Un órgano y una entraña. Nosotros le llamamos medicina china entraña a esos, pues a lo que en medicina occidental son órganos que son como vacíos. Por ejemplo, el intestino delgado es una entraña porque él es vacío. La naturaleza de él es ser vacío. ¿Listo? Y cuando no logra esa naturaleza de ser vacío, es que tiene problemas. Entonces, el órgano del reino del fuego es el corazón y la entraña es el intestino delgado. ¿Listo? Ellos se van a manifestar en la lengua y en el habla también. ¿Listo? Entonces, por asociación, ellos tienen que ver con la emoción de la alegría, ¿sí? Con la vitalidad, con el sentir, con el yo ser capaz de conectarme con mis propios sentimientos, con mi propia verdad interior. Eso es con lo que tiene que ver el corazón. Pero cuando él está débil, entonces hay o una tristeza, entonces la persona está depresiva, ¿sí? Hay una falta de alegría, de ánimo, la persona es muy tímida, por ejemplo, es muy tímida, no se puede expresar, no se logra expresar. Esos son síntomas de que ese chico corazón de pronto está un poquito débil. ¿Listo? Y en cuanto a los sabores, tiene que ver con el sabor amargo y en los colores tiene que ver con el rojo. Estoy cayendo en cuenta que no les dije el sabor y el color de la madera. El sabor y el color de la madera es el ácido o el agrio, y en cuanto a los colores es el azul y el verde. Listo, entonces ahí sigamos, ya vamos con el agua, la madera, el fuego y luego sigue la tierra. La tierra es muy importante, es el que tiene más que ver con esta alimentación terrestre, porque en el reino de la tierra está esa capacidad de transformar el alimento y luego entregarlo al pulmón para que el pulmón lo entregue en forma de energía a todo el cuerpo. Ya vamos a ver un poquito más de ese proceso. Entonces en la tierra están el vaso y el estómago. El vaso en medicina china funciona como en conjunto con el páncreas, entonces le decimos vasopáncreas. Listo, en medicina china funcionan como si fuera un solo órgano. Y la entraña es el estómago. Entonces, otra vez vemos, ¿sí? La naturaleza de ese estómago es estar en vacío. Ahí le llega el alimento, él lo transforma, estómago, él es el mago que transforma. ¿Listo? Y ya vuelve a quedar vacío. La naturaleza de él es estar vacío. Entonces, es un gran problema cuando no somos capaces de tener el estómago vacío. Tenemos que aprender a tenerlo vacío. Ya vamos a hablar un poquito de eso
que el vacío es muy, muy importante, y más cuando hablamos de alimentación. ¿Listo? Y a veces nos cuesta, mantener mantener el vacío. Bueno, el sabor del reino mutante de la tierra es el dulce y también es el simple, el insípido. Esos son los sabores. Y el color es el amarillo. ¿Listo? El color es el amarillo. Él se manifiesta en las carnes. En las carnes. Bueno, y en el reino del metal, que es el reino que sigue, ya se tiene que ver con pulmón, intestino grueso. ¿Listo? Pulmón, intestino grueso. Las emociones del reino de la tierra, me está olvidando ese pedacito, emociones relacionadas con el reino de la tierra. Entonces, en el reino de la tierra está nuestra capacidad de reflexión. Ahí es que somos capaces nosotros de reflexionar las cosas, de pensar las cosas. Pero también en el reino de la tierra están los problemas de cuando somos muy obsesivos, cuando estamos rumiando, ¿sí? Pensando siempre en la misma cosa, pensando siempre en las mismas cosas, dándole vueltas a un asunto, las preocupaciones. Eso ya es el reino de la tierra, digamos que está un poquito alterado. ¿Listo? Eso en la parte emocional. Listo, el color ya lo vimos que es el amarillo. Bueno, en el reino del metal, que es el que sigue, entonces tenemos como órganos dentro del ser humano, está el pulmón y está el intestino grueso. El color que les corresponde a ellos es el color blanco. ¿Listo? Color blanco. El sabor que les corresponde es el picante. El picante. Ellos se manifiestan en la piel y en los vellos. Entonces, siempre problemas de piel van a tener que ver con pulmón, intestino grueso. Ustedes por eso ven que muchas personas que sufren de alergias respiratorias, que tienen asma, rinitis, ese tipo de cosas, muchas veces, no digamos que siempre, pero sí muchas veces, eso está asociado a problemas también en la piel. A veces hay dermatitis, acné, etcétera. ¿Listo? Entonces, la piel es en donde se manifiesta el pulmón. Bueno, entonces eso ya ahí tenemos como un panorama de lo que son esos 5 reinos mutantes, porque esos 5 reinos mutantes los vamos a ver, esos 5 reinos mutantes los vamos a empezar a ver ya ahorita, cómo ellos se manifiestan bien en la alimentación y cómo los podemos nosotros trabajar, digamos, para nosotros. Por aquí me están haciendo una pregunta. ¿Tiene algo que ver con los sabores que uno prefiere? Sí, y ahorita vamos a mirar un poquito más de eso. Cuando uno tiene mucho antojo de un sabor, significa casi siempre que ese reino mutante está en déficit. Entonces él necesita el sabor para poderse tonificar, digámoslo así. Y cuando uno rechaza sabores es porque ese reino está en plenitud. Hay demasiada energía en ese reino. Entonces, el cuerpo lo rechaza. ¿Listo? El cuerpo lo rechaza. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito cómo es el trabajo con esos sabores. Esos sabores van a tonificar sobre todo el órgano. ¿Listo? Recuerda que hablamos de órgano y entraña, y casi siempre esos sabores van a ir a nutrir el órgano. ¿Listo? El órgano, o sea, en el caso del agua van a nutrir el riñón, en el caso de la madera va a nutrir el hígado, en el caso del fuego va a nutrir el corazón, y en el caso de la tierra va a nutrir el vaso páncreas, y en el caso del metal va a nutrir sobre todo pulmón. No significa que no esté nutriendo también la entraña. ¿Listo? Las emociones del metal, sí. Las emociones del metal en el metal habita nuestra capacidad de recuerdo. ¿Listo? Entonces, nuestra capacidad de recuerdo, pero cuando está bien, es como el recuerdo alegre, el aprendizaje del pasado. También se dice que en el pulmón está como nuestro instinto más básico.
están nuestras respuestas más instintivas. Mire que la respiración es el acto más instintivo de todos. Nadie nos enseñó a respirar. Eso instintivamente nosotros pues respiramos. Es un acto completamente instintivo. Entonces dice que en el pulmón están como nuestros recuerdos más profundos, nuestros aspectos más instintivos. Sí, pero cuando él está como desequilibrado patológico, entonces nos apegamos mucho al pasado. ¿Listo? Nos cuesta soltar el pasado. Entonces está la nostalgia. Estamos tristes por lo que pasó, estamos aferrados a lo que pasó. La tristeza, muchas veces ustedes ven que se asocia a la tristeza con el pulmón también. De pronto ustedes miran en internet y les dicen que la emoción del pulmón es la tristeza. Y sí, pero a diferencia de la tristeza que está relacionada con el corazón, esa tristeza que está relacionada con el pulmón tiene más que ver es con la nostalgia, con la melancolía, tiene que ver con el pasado. ¿Listo? Y en cambio esa tristeza del corazón es simplemente como una falta de ganas de vivir, como una falta de alegría. ¿Listo? O a veces también el corazón se dice que se lesiona por los excesos de alegría. Digamos ya las acciones, como los comportamientos maníacos, digámoslo así. Entonces eso también resulta lesionando el corazón, de acuerdo a la medicina tradicional china. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo que esos sabores son los que tonifican sobre todo los órganos, ¿listo? Y en los órganos es en donde habita eso que nosotros llamamos en medicina china las entidades viscerales. Las entidades viscerales son los aspectos psíquicos de los órganos, que ya los acabamos de mencionar en todos, ¿sí? Haciendo los grupos de analogías, porque esto se basa en grupos de analogías. ¿Listo? Pensamiento analógico, distinto del pensamiento lógico, ¿no? Entonces acá nos tenemos que parar como en otro marco de pensamiento para poder entender un poquito. Entonces, la alimentación dentro de la medicina tradicional china es sobre todo a través del sabor, a través del color y a través del olor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes ven, a veces nos pasa que cuando nosotros cocinamos, luego ya no tenemos hambre. Y eso nos dice la medicina china es porque a través del olor nosotros también nos estamos alimentando constantemente. ¿Listo? A través de los olores nosotros nos está llegando también esa alimentación. Bueno, entonces saber trabajar con esos sabores y con esos colores, por ejemplo, nos va a dar como una capacidad de ponerle una intención especial a la cocina. Cuando nosotros estamos cocinando, o no solo cocinando, sino cuando estamos comiendo también, nosotros podemos comer y podemos cocinar con una intención, ¿listo? Con intención de nutrir tal o cual órgano o de nutrir u otra emoción que nosotros queremos, digamos, fortalecer. Bueno, entonces, vamos a decir esto, así, muy importante. Significa lo que estamos diciendo, que dentro de este tipo de alimentación es más importante la cualidad que la cantidad. Sí, porque miren que esto, yo no les estoy hablando de calorías, no les estoy hablando de vitaminas, de minerales, ¿sí? No significa que eso no sea importante, por supuesto que lo es, y mucho, pero dentro de esta concepción estamos más hablando de la cualidad de los alimentos que de la cantidad. No nos importa tanto en este sentido la cantidad, sino la cualidad de cada alimento, como digamos en qué reino va a estar y a qué reino se va a corresponder. Los que estuvieron en la charla pasada, creo que a todos les pasé unas tablas donde están todos los alimentos, pues no todos obviamente, pero sí muchos alimentos, digamos, clasificados de acuerdo a los distintos reinos ya uno por uno. No nos vamos a detener ahorita en eso porque son listas largas, pero los que la quieran y que de pronto yo no se las haya mandado, por favor me escriben a mi celular, al WhatsApp, o me pueden también escribir al Facebook, etcétera, y yo les hago llegar esa tablita que es bien interesante. ¿Listo? Entonces, nosotros esos sabores que están en la parte de la cualidad de los alimentos,
los vamos a usar, pero los vamos a usar siempre en pocas cantidades. Eso es muy importante, que sean pocas cantidades. ¿Por qué? Porque a cada órgano el sabor que le corresponde, cuando lo consumimos en poca cantidad, lo va, digamos, a tonificar, armonizar. Pero si lo consumimos en grandes cantidades, entonces lo vamos a lesionar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la sal. La sal dentro de la medicina china es muy importante, no es mala, desde que no se consuma en exceso. Entonces, un poco de sal a las comidas siempre le va a hacer bien y vamos a tonificar la parte de los riñones, como estamos hablando. La parte de los riñones la vamos a tonificar a partir de la sal, ¿sí? Pero usamos poco. Si usamos mucho, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a, digamos, estropear la función energética del riñón y a largo plazo, pues también la parte física. Lo que pasa con esto de la energía y lo físico es que primero empiezan los problemas a nivel energético, y luego ellos van bajando al nivel físico. Entonces nosotros primero detectamos el problema en el nivel del chi, pero si nosotros no trabajamos eso, si nosotros no corregimos eso a través de los distintos métodos que existen, entonces eso puede llegar a un punto en que ya sí se manifieste digamos, la patología a nivel físico. Por eso es que la medicina tradicional china funciona también a nivel preventivo. Obviamente que a nivel curativo también funciona, pero a nivel preventivo es muy buena porque ella detecta las deficiencias y los excesos antes de que se manifiesten en el plano físico. Esa es una de las grandes virtudes que tiene. Y nosotros eso lo podemos ir mirando, pues obviamente en la práctica ya del terapeuta, pues hay métodos diagnósticos, pero ustedes también lo pueden ir sabiendo, por ejemplo, de acuerdo a esos sabores que ustedes sienten mucho deseo de consumir o que sienten mucho rechazo. Esos sabores que ustedes sienten mucho rechazo o mucho deseo indican las plenitudes o los vacíos. ¿Listo? Ya les expliqué ahorita ese asunto porque me hicieron esa pregunta. Es cuando tú sientes mucho deseo, es porque ese órgano, ese reino va a estar en deficiencia. Cuando sientes un rechazo, es porque hay un exceso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso del amargo, entonces a veces sentimos mucho deseo de consumir cosas amargas. Por ejemplo, puede existir mucho deseo de consumir café, puede existir mucho deseo de consumir té o, bueno, bebidas como estimulantes, o el tabaco también forma parte de los de los amargos. Miren que el amargo está en el reino del fuego, ¿sí? Ya lo hemos dicho, el amargo está en el reino del fuego, entonces él tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la circulación sanguínea. Entonces, cuando tenemos mucho deseo de consumir cosas amargas, es porque ese corazón, ese fuego del cuerpo está como en déficit. Entonces, queremos estar consumiendo cosas amargas para estar como estimulando esa energía, para reemplazar ese fuego que de pronto nos está haciendo falta. Estamos buscando el amargo, estamos buscando el amargo. ¿Listo? O puede pasar el caso contrario, un rechazo total, que también lo hay, lo conozco, un rechazo total hacia cualquier cosa que sea amarga. ¿Qué significa? Que hay una plenitud. Entonces hay como un exceso ya de ese fuego en el cuerpo. Entonces hay un rechazo. Por ejemplo, en el caso de los déficits, lo que se aconsejaría, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene demasiada ansiedad por el consumo de cosas amargas, sería que consumiera el alimento que corresponde a la madera, o sea, al reino que está antes del fuego. ¿Listo? Porque así lo vamos a tonificar. Entonces, en ese caso, a esa persona le convendría incluir más a su alimentación cosas ácidas y cosas agrias. ¿Listo? Y cosas verdes. Entonces, por ejemplo, el limón, el vinagre, las ensaladas, ya esa persona tendría que empezar a consumir esas cosas así
para que estimule de una manera natural el fuego. Porque ese reino mutante, ellos funcionan en un ciclo, donde el uno estimula al otro. Entonces, el agua genera la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal. Listo, entonces yo para tonificar un reino, yo puedo usar el sabor de ese reino en pocas cantidades o usar el sabor del reino anterior. Entonces, por ejemplo, para tonificar riñones, si yo siento mucha ansiedad de comer cosas saladas y siempre quiero comer cosas saladas, es porque de pronto esos riñones tienen un poquito de deficiencia, entonces están buscando como ese estímulo, pero más me convendría, en vez de llegar a cometer de pronto excesos de sal, que ya me traería otros problemas, lo que más me convendría en ese sentido sería consumir alimentos picantes. Entonces el picante te estimula el metal, pero como el metal es de donde nace la energía del riñón, entonces ahí yo estoy fortaleciendo el riñón. Listo. En medicina china lo llamamos nutrir al hijo a través de la madre. Entonces nosotros nutriendo a la madre, tonificamos el hijo. Nutriendo a la madre, nutrimos al hijo también. Listo. Espero que esa idea se entienda. Ahora, ¿qué pasa cuando es al contrario, cuando lo que tenemos es un exceso? Entonces, por ejemplo, tengo rechazo hacia cierto sabor. ¿Sí? Puede pasar con el ácido, puede pasar con el dulce, con el picante, con cualquier cosa nos puede suceder eso. Entonces yo lo que debo hacer es consumir el alimento del reino que le sigue, porque yo, tonificando, alimentando al hijo, disperso a la madre. Me voy a explicar. Por ejemplo, siento un fuerte rechazo hacia los alimentos dulces. No soporto los alimentos dulces, no los quiero ni ver, nunca jamás soy capaz de comer nada dulce. Listo, entonces en ese caso, lo recomendable sería que la persona empezara a consumir de a poco más cosas picantes. Entonces la persona consumiendo cosas picantes va dispersando esa plenitud que puede haber en el reino de la tierra. Listo. Existen otros métodos, pero ya son más complejos. Yo solo estoy enseñando como lo básico. Listo. Y esto es a nivel preventivo. ¿Sí? Ya cuando hay patologías serias, enfermedades, ya no se recomienda tanto trabajar con el sabor, a no ser que realmente conozcas bien de este tema. En ese caso yo no le recomiendo tanto trabajar con el sabor, sino ir a trabajar con los colores de los alimentos. Por ejemplo, una persona que, que tenga una patología en el hígado. Sí, entonces esa persona lo que más le convendría sería eliminar los alimentos ácidos en lo posible, no comer nada ácido y agrio, pero en cambio sí consumir alimentos verdes todo lo que quiera, o sea, todas las ensaladas, todas las verduras, las legumbres verdes, todo lo verde, pero suspender en lo posible los sabores que están ligados a ese reino para darle un descanso al órgano como tal y nutrirlo, pero a partir del color. Ahí lo estamos nutriendo, es a partir del color, y también lo vamos a nutrir a partir de la madre, o sea, en el caso de la madera, o sea, hígado, lo vamos a nutrir a partir de los riñones. Entonces, con un poquito de sal, agregamos sal a los alimentos con esa intención de que nutriendo esos riñones vamos a nutrir ese hígado. Listo, pero eso es en el caso de las patologías, cuando las personas tienen patologías. Pero bueno, esta charla no es tanto para formar terapeutas, sino para que todos tengamos elementos de podernos prevenir las enfermedades y de alguna manera también pues podernos sanar a nosotros mismos a partir de la alimentación. Listo. Entonces ese punto de los sabores es bastante importante. Listo. Ese punto nosotros pues lo consideramos tal vez el más importante porque ellos son los que van y nutren cada órgano, y esos órganos son los que nutren la estructura. Digamos que el sabor es el aspecto más yin, el aspecto más material de esos órganos. Lo de tonificar con los colores. Bueno, lo que estoy diciendo con tonificar con los colores es
En general, podemos tonificar con los colores, ¿listo? Podemos tonificar cada reino mutante con los colores. Voy a repetirlos para que no se nos olvide. Para el hígado, perdón, voy a ir en el orden de generación. Eso se llama el ciclo de generación, o sea que un reino genera al otro. Entonces, el riñón es el color negro. ¿Listo? Color negro. La madera es el color verde y azul. Pues alimentos azules casi no encontramos, pero verdes sí. Listo, el azul lo trabajamos sobre todo como para la ropa, para los espacios. Ahí estamos trabajando en el reino de la madera. El fuego a través del color rojo. La tierra, el color amarillo. Y el que le sigue, que es el metal, el color blanco. ¿Listo? Entonces, los alimentos, entonces ya ustedes saben, todo alimento que sea blanco me va a trabajar en la parte de pulmones. Si lo consumo en exceso, me puede estar afectando. Por ejemplo, como pasa con la leche. La leche tiene como varios asuntos, es un tema, a mí me parece interesante y complejo al mismo tiempo, porque ella en muchos sentidos pues, puede ser perjudicial, porque genera muchos acúmulos de humedad en el cuerpo, enlentece mucho el flujo de la energía, genera mucha mucosa, ¿cierto? Pero ella usada en pequeñas dosificaciones y sabiéndola usar, puede utilizarse para curar la parte de pulmones. Ustedes ven, por ejemplo, que hay algunos remedios que usan para la gripa, que es, por ejemplo, hervir ajo y cebolla en leche, ¿sí? Y eso lo usan como remedio para la parte pulmonar. Entonces, la leche es blanca, entonces en ese sentido ya va teniendo que ver con esto. Sí, pero la leche, ya por sabor, como ella es medio insípida, dulzona, tiene que ver con el reino de la tierra. Entonces los alimentos en general van a tener que ver con distintas cosas de acuerdo al color y de acuerdo al sabor. Por ejemplo, el café por el sabor tiene que ver con el reino del fuego, pero por el color tiene que ver con los riñones, porque miren que es negro, ¿sí? O por ejemplo la Coca-Cola por color trabaja sobre los riñones, pero por sabor, entonces ella va a actuar en el vaso, y como en general tiene un exceso, pues ya puede provocarnos, digamos, excesos de humedad, acúmulos de humedad que tiene que ver con el reino de la tierra. Listo, entonces ahí ya les di como unas bases generales de cómo es ese asunto. Por favor, los que no tengan me pueden escribir, yo les paso la tablita ya con todos los alimentos divididos por reino, listo, como una clasificación que existe. Yo les voy a hacer propaganda a un libro con el que he preparado esta charla y con el que suelo trabajar pues, los temas de alimentación, que es este libro, yo creo que, no sé si se puede entender, dice ahí Comer Salud, ¿no? Del maestro José Luis Padilla. En ese libro pues hay mucha información acerca de la alimentación desde la medicina tradicional china, que nos puede ser muy útil, lo recomiendo muchísimo. Ese lo pueden conseguir en la escuela Neijin, en la Casa de la Crisálida. Pues no sé, ahorita en la cuarentena no creo que se pueda, pero pues cuando se salga de la cuarentena de pronto a domicilio o algo así, los que lo quieran adquirir, pues realmente es un libro bastante bueno. ¿Listo? Entonces, ahora ya hay otros asuntos de los que les quiero hablar. Vamos a ver, dentro de la medicina tradicional china, yo ya les había dicho ahorita, y dentro del pensamiento chino, el vacío es muy importante, el vacío es fundamental. Entonces, muchas de las patologías se dan es por esa falta de vacíos. Entonces, generamos unos excesos, y esos excesos nos llevan a que ya hayan vacíos perjudiciales en otros órganos.
Listo, por ya la interacción entre los reinos, porque los reinos, así como ya les hablamos de la generación, que unos se generan a otros, también unos se controlan a otros, unos se controlan a otros, pero ese ya es otro tema más complejo que ahí nos toca quedarnos otra hora hablando de eso y ahorita pues no queremos tampoco profundizar por el momento en eso. Listo, si de pronto hacemos una segunda charla de alimentación, podemos profundizar más en otros aspectos. Eh, entonces ese vacío es el que permite realmente que el organismo funcione de manera correcta, sobre todo en el caso de las entrañas. Entonces las entrañas son la vejiga, el intestino delgado, el intestino grueso, la vesícula biliar, aunque la vesícula biliar tiene a veces comportamientos de órgano, porque ella también se va llenando, se va llenando, se va llenando, y ella también produce esencias, digámoslo así. Entonces, pero bueno, ella es una entraña de todas formas, yo que la llamamos entraña curiosa. Listo, el intestino delgado, el intestino grueso y el estómago. Entonces esas son las entrañas, ellas tienen que permanecer en vacío. ¿Sí? Ellas solo se llenan temporalmente, pero ya luego tienen que estar vacías para poder funcionar bien. Ellas lo que producen son esencias que se las entregan a los órganos y los órganos atesoran las esencias. Los órganos atesoran la energía y las entrañas la están produciendo. Me encanta que, bueno, claro, podemos hacer la segunda. Con muchísimo gusto, Ruth. Entonces, esas entrañas que llaman los obreros, no los podemos sobrecargar de trabajo, porque si las sobrecargamos de trabajo, pues ellas ya se desgastan y empiezan a funcionar mal, digámoslo así. ¿Listo? En este caso, todas las entrañas realmente tienen que ver con los procesos digestivos, bien sea porque son las que a donde llegan los alimentos y ellos los transforman, como es el caso del estómago, y luego del intestino delgado y luego del intestino grueso, que ellos van absorbiendo energía de los alimentos, la van enviando al vaso, el vaso la entrega al pulmón, listo, y a ellos entregan, entonces esos tres, el estómago, que es el mago que transforma, listo, el intestino delgado, el intestino grueso, ellos van sacando lo que nosotros llamamos los líquidos puros o la energía pura, listo, y luego desechan la energía impura, listo, a través pues ya de los medios de excreción, lo mismo ya la vejiga, que también es un medio de excreción, y la vesícula biliar, que se encarga pues de las digestiones y digamos colabora en ese proceso de metamorfosis y de metabolismo de las sustancias más densas. Listo, ella mediante la segregación de la bilis pues ayuda como a metabolizar todos esos alimentos. Listo, Comer Salud de José Luis Padilla, sí señora. El nombre del libro listo. Bueno, hola Marianelli, un saludo. Listo, ahorita te respondo esa preguntita. Ya lo había hecho ahorita, pero ahorita la respondo. Bueno, entonces necesitamos ese vacío para que ellos puedan funcionar bien, ¿sí? No sobrecargar a los obreros que son las entrañas, ¿listo? Entonces, ¿eso qué significa en la práctica? Significa dos cosas. Son dos prácticas que vamos a recomendar. La primera, súper importante, es el ayuno. ¿Listo? Recomendamos muchísimo el ayuno. El ayuno es un método curativo que en muchas culturas lo vemos, en religiones también, y lo vemos en los animales. ¿Listo? Ustedes ven los animalitos, por ejemplo, yo he observado que los perros, muchas veces que se enferman, ellos sencillamente dejan de comer. Se quedan así sin comer hasta que solitos se van sanando. Y nosotros los seres humanos, también cuando nos enfermamos, pues muchas veces instintivamente no queremos comer. Entonces es bueno hacerle caso a esos instintos internos de cuando no queremos comer, porque eso significa que el cuerpo necesita esa energía para hacer una depuración. El cuerpo invierte mucha energía en la digestión de los alimentos, muchísima. Entonces lo que queremos es darle ese espacio, darle ese descanso al cuerpo
mediante el ayuno. Ese ayuno lo podemos hacer de muchas formas, existen muchísimos métodos de ayuno. Realmente el mejor ayuno es en el que no consumimos absolutamente nada por un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo puede ser variable y también depende pues de nuestra propia capacidad y de nuestro estado de salud. Obviamente hay situaciones en las que no es posible hacer un ayuno total o solo es posible hacerlo durante cortos periodos de tiempo. En medicina tradicional china, el ayuno que nosotros más recomendamos es el de la mañana, hasta el mediodía, por ejemplo, no comer nada, hacer ese pequeño ayuno, porque el cuerpo ahí ya tiene esa energía que necesita desde el día anterior, él ya sigue utilizando esa misma energía y utiliza ese periodo de tiempo para depurar el cuerpo. Listo, entonces hasta el mediodía, por ejemplo, no comer nada, no está para nada mal. Se puede hacer sin ningún problema. Hay muchas personas que rechazan mucho, por ejemplo, el desayuno. Eso es normal. Listo, desde la energética china, por los procesos energéticos que hay a esas horas, no hay ningún problema. La persona puede permanecer y hasta el mediodía, por ejemplo, no comer nada, no pasa nada. Incluso no pasa nada si no comes nada en un día. Listo, antes súper bueno si no consumes ningún alimento un día, porque ahí le vas a permitir a ese cuerpo descansar, le vas a permitir a ese cuerpo que se renueven las células. Listo. Pero ese proceso de ayuno sí es muy recomendable que se haga como con un ambiente mental, sobre todo un ambiente mental adecuado, ¿sí? Porque la mente empieza a jugar malas pasadas. Entonces yo les recomiendo incorporar un poco a sus vidas la práctica del ayuno, la práctica del ayuno. Pero ha sido mal manejado. Juan, actualmente el ayuno se ha vuelto de moda porque pues Occidente lo ha impulsado para bajar peso y quemar grasa, pero ha sido mal manejado de manera irresponsable. Sí, estoy de acuerdo contigo, Manu. Lo que pasa es que es con intenciones, pues con intenciones casi siempre como estéticas puramente, estéticamente únicamente. Entonces la persona no está en una mentalidad de purificación, sino que está en una mentalidad de vanidad, por decirlo así, ¿cierto? Entonces está como en otra cosa. Entonces a veces ya se van a extremos porque necesitan perder peso a toda costa. Entonces ya eso es acompañado de un estrés mental, ¿listo? Y esa no es para nada la intención. Un buen ayuno debe ir acompañado, sobre todo de una práctica meditativa o de una práctica de lectura, algo con lo que ustedes se sientan bien. No es que para hacer ayuno haya que meditar o algo así, no. Pero algún tipo digamos, de actividad en la que la persona pueda estar como muy tranquila sobre todo eso. Y mucho, mucho y muy importante, la respiración. La respiración es demasiado, demasiado importante en la práctica del ayuno, porque por ahí es que nos vamos a alimentar. Realmente nos vamos a estar desalimentando mediante la respiración. Y esa respiración no nos va a permitir que entremos en estados de estrés. Porque si vas a ayunar para estar estresado, pues la verdad ahí sí es mejor que no ayunes, porque es más el daño que te estás haciendo al bien que te estás haciendo. ¿Listo? Hay un punto de acupuntura que se llama, sí, Manu, lo más importante desde mi punto de vista es la intención. Existen muchos tipos de ayunos, como les digo, existe el que no se consume absolutamente nada, que es, por ejemplo, el que hacen los musulmanes. Tienen, por ejemplo, un tipo de ayuno en la época de Ramadán, que creo que ya vamos a empezar Ramadán, si no estoy mal, en el que no consumen nada mientras hay sol. Entonces, antes de que salga el sol, ellos consumen algunos alimentos y cuando ya se pone el sol, pueden volver a consumir. Y en ese intermedio no se puede consumir absolutamente nada, ni agua. Listo, pero ese ayuno, por ejemplo, viene acompañado de toda una práctica de oración intensiva. No es solo un ayuno de alimentos, sino que es un ayuno de intenciones, es un ayuno de hábitos. Entonces es una purificación
energética, espiritual en todo sentido. Sí, John, puedes tomar agua durante el ayuno, aunque como te digo, depende del ayuno que hagas. Hay ayunos donde yo puedo decir, no voy a consumir absolutamente nada. Para mí lo ideal sería hacerlo semanal, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que conozco, tengo una amiga, por ejemplo, hace ayuno total de un día a la semana, súper benéfico. Yo en mi caso suelo practicar más es el ayuno como hasta el mediodía, es el que me gusta más, pues se me hace como más natural para mí, aunque en ocasiones he hecho ayunos de 2, 3 días, el máximo que he hecho ha sido de una semana, y te digo que uno se siente totalmente distinto, o sea, es como, es un viaje impresionante. Les iba a decir ahorita de un punto de acupuntura que recomendamos mucho para la práctica del ayuno, que es en los números pues le llaman el 36 de estómago. Listo, es un punto que queda a 4 deditos debajo de la rótula. Lo voy a hacer acá para que me miren. La rótula, yo pongo 4 deditos abajo, 4 deditos abajo. Listo, toco este huesito, me muevo acá, me muevo un poquito para allá y acá encuentro un punto que se llama 36 de estómago. En chino es Tzu San Li, ¿sí? Tzu San Li. Y la traducción alquímica que le hace el doctor Padilla, que es el autor del libro que les mostré ahorita, es divina indiferencia terrestre, ¿no? Entonces, ese punto nos ayuda a desarrollar un poco esa indiferencia hacia el alimento, esa actitud de renuncia, esa actitud de no tener que estar consumiendo, porque los excesos alimenticios tienen que ver con nuestra actitud consumista, de tener que estar consumiendo, ¿cierto? Y entonces, y a veces caemos mucho ahí. Entonces, el ayuno acompañado del masaje en ese punto, y se los digo por experiencia, ayuda mucho. ¿Listo? Entonces, con una buena respiración, masaje ahí en ese puntico, de pronto práctica de Qigong, los que practican Qigong, o los que no, entonces la práctica que tengan, una buena lectura, o simplemente tratar de estar tranquilos, como ustedes se sientan mejor, pero que sea como algo agradable, sin el afán de metas, sin el afán de lograr grandes cosas, sin el afán de bajar 10 kilos, 15 kilos, no, eso viene solo. Si tú aprendes a manejar los vacíos, el peso se va a manejar solo. Temas metabólicos. Bueno, ya en ese caso, cuando hay enfermedades, en general también pueden, en general, pero ya ahí habría que mirar realmente cada caso particular. Pero en general, en casi todos los casos, la persona puede hacer ayunos por lo menos de periodos cortos de tiempo que los puede ir aumentando. Sobre todo si la persona tiene alguna enfermedad, como la que me estás diciendo, por ejemplo, la diabetes, la hipoglicemia, esos, lo que pueden hacer son periodos corticos de tiempo y irlos aumentando gradualmente. Pero ahí realmente habría que mirar cada caso en particular. El ayuno se puede hacer solo con una fruta y agua, sí. Hay métodos de ayuno que a mí también me gusta, también los he hecho, por ejemplo, consumiendo una sola fruta. Entonces tú consumes una sola fruta durante el día, o 2 días, o 3 días, solo esa fruta, o un día consumes una fruta, al otro día consumes otra fruta, o en la mañana consumes una fruta, en la tarde consumes otra fruta. Así, por ejemplo, la uva Isabela es muy buena para hacer esos ayunos. La uva Isabela, súper recomendada. También la piña, muy purificadora del cuerpo, la naranja. Si haces ejercicio, puedes hacer ayuno. Sí, se puede hacer ayuno haciendo ejercicio. No hay ningún problema. Por ahí hay deportistas que hablan de eso. Conocí a alguien que estuvo en una escuela de fútbol, que hacen esos entrenamientos así súper intensivos, y él me contaba que en la mañana entrenaban totalmente en ayunas y eran entrenamientos fuertes. Para los que necesitamos subir de peso,
ahí habría que mirar también cada caso en particular. Listo, porque ese déficit de peso puede tener que ver con muchas cosas y muchas veces tiene más que ver con cómo se está moviendo la energía. De pronto la energía puede que esté demasiado rápida, listo, entonces hay una deficiencia en lo que llamamos el reino de la tierra. En el reino de la tierra, a esa persona yo le recomendaría consumir alimentos insípidos, listo, consumir alimentos insípidos. Por ejemplo, el arroz así sin nada, eso es bueno para esa persona, la avena, por ejemplo, muy bueno. Listo, todo lo que son cereales. En el reino de los cereales, esa persona se puede ayudar mucho, pero como te digo, habría que mirar cada caso en particular porque ese déficit de peso puede tener muchas causas. Listo. Entonces, bueno, el ayuno es una práctica demasiado buena. En internet pueden encontrar mucha información. Yo la recomiendo mucho, pues siempre y cuando se haga con cuidado, tampoco nos excedamos. Como le digo, lo más recomendable es hacerlo de manera gradual, sobre todo si hay enfermedades. Si la persona tiene alguna patología, que lo haga de forma gradual. Por ejemplo, saltándose ciertas comidas, el desayuno, pues es la que a mí más me gusta, pero también se puede hacer en la noche. Entonces, por decir algo, hay gente que no resiste no desayunar, entonces pues también está bien, puede comer hasta el almuerzo y luego dejar un día o dos a la semana que no cene, sino ya esperar hasta el otro día. No le va a pasar nada, no se va a morir, no se va a desnutrir, siempre y cuando uno se esté alimentando bien, no hay ningún problema. Entonces, lo otro que yo les quiero decir es que frente al vacío, ya es importante también, es el segundo elemento que les quería comentar, es el dejar un espacio vacío cuando comemos, tratar de dejar un espacio vacío cuando comemos. Tratar de no llenar hasta el máximo, sino dejar un pedacito vacío. Eso nos cuesta a los que somos más comelones. Pero tratar de dejar un pedacito vacío, así nos vamos a sentir mucho mejor, nos vamos a sentir más livianos y le vamos a facilitar el trabajo a esos obreros, les vamos a facilitar mucho el trabajo. Bueno, otro tipcito que les quiero dar de alimentación tiene que ver con el sabor dulce. Entonces, dos cosas. Lo primero es, el dulce, pues como saben, lo mejor es no consumirlo en exceso, como todos los sabores. Pero en general, los sabores tienen su propio, los alimentos tienen, como decir, su propio dulce. Ellos tienen su propio dulce. Todos tienen un poquito de dulce. Entonces, por eso nosotros en general no deberíamos agregar dulce a las cosas, porque ya todo tiene su propio dulce. Entonces, desde ahí ya el vaso, páncreas y estómago se pueden ir alimentando a partir del propio dulce de los alimentos. Entonces, ese dulce cumple un papel muy importante, porque el dulce es el que nutre al vaso páncreas estómago, y ese vaso páncreas estómago son los encargados de transformar y luego transportar esos nutrientes. ¿Listo? Entonces, un tipcito que nos enseña ahí el doctor Padilla en ese libro es usar los alimentos dulces antes, durante y después de la comida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, comer el postre antes de la comida. O no necesariamente el postre, puede ser una frutica dulce antes de la comida. Y durante la comida ir picando algo dulce, por ejemplo, ciruelas o ciruelas pasas. Vas comiendo normal y vas picando un poquito de dulce. Entonces eso ayuda mucho a que se distribuyan bien los alimentos, los nutrientes de los alimentos. Y al final también puedes comer otro poquito de dulce. Ese es un tip muy importante. Y otro truquito bien importante que nos enseñan en ese mismo libro es el uso del vinagre. El vinagre tiene una cualidad alquímica muy poderosa. Entonces, agregarle a los alimentos un poco de vinagre cuando los estamos cocinando va a permitir que a la hora de que comamos haya una mejor transformación de esos alimentos. Entonces, para los trastornos metabólicos de cualquier tipo, y así no exista el trastorno metabólico, nos va a servir
muchísimo el uso del vinagre. Nos va a facilitar mucho las digestiones y nos va a permitir una muy buena asimilación de todos los alimentos. Entonces, un chorrito de vinagre mientras estoy cocinando, no tiene que ser mucho, un chorrito de a poquitos, nos va a permitir, pues, eso que les estoy diciendo, facilitar como la parte de los alimentos, del metabolismo. A nivel astrológico, ¿qué días son buenos para ayunar? Bueno, ya, ese es otro tema, pero yo te diría que a nivel astrológico ya habría que mirar cada carta astral. ¿Listo? Esta no es tanto charla de astrología, pero es súper interesante. ¿Listo? En astrología tiene que ver con, el ayuno tiene que ver con el signo de Virgo y con la casa 6, pero eso ya es otro asunto. Habría que mirar cada caso en particular. Yo de todas formas te recomendaría el mejor día para ayunar, es un día que uno pueda estar tranquilo, que pueda estar en la casa. Bueno, ahorita igual tenemos que estar siempre en la casa, pero de pronto que no tengas mucho trabajo, que no haya que hacer mucha actividad, sino que puedas estar más en recogimiento, sobre todo si apenas estás empezando. Porque si hay gente ya experimentados en el ayuno, que ellos ayunan y siguen trabajando normal, y hasta más. El punto que indica es a la izquierda de la rótula o a la derecha. Es como a la izquierda, es como salidito. Listo, 36 de estómago. Lo pueden buscar en el internet, ahí se los muestran súper bien. Listo, 4 deditos abajo de la rótula y se sale un poquito. Es como hacia afuera. Claro, es que si estoy en la pierna izquierda, es hacia la izquierda. Si estoy en la pierna derecha, es hacia la derecha. Entonces, la indicación sería hacia afuera. Listo. Bajas debajo de la rótula 4 deditos y hacia afuera un poquito. Entonces ahí está Susan Lee, Divina Indiferencia Terrestre, para aprender a desarrollar esa indiferencia ante el alimento y no tener como esa obsesión con los alimentos que a veces tenemos. Listo, creo que había una pregunta que no había respondido. La de Marianelli. Cuando hay una adicción al dulce, en general es que hay una deficiencia del reino de la tierra. Cuando hay adicción al dulce, entonces sería mejor que consumiera todos los días un poquito de amargo en pocas cantidades. Todos los días un poquito de amargo, muy con esa intención. Por ejemplo, se pone un poquito de café en la boca o mastica un poquito de hojas de té. Lo mastica, lo saborea un poquito, con la intención de tonificar el vasopáncreas. Listo. Y también cuando hay mucha obsesión por el dulce, entonces empezar a consumir también alimentos insípidos. Las cosas insípidas es lo que mejor tonifica realmente el vaso. Listo. Porque ya cuando nos vamos a los excesos terminamos haciendo un daño en el órgano y en las funciones. Otro elemento muy importante con el que quiero que salgan hoy es a usar los 5 sabores. Listo, no quedarnos pegados de uno o de dos, que es generalmente lo que pasa. Nosotros muchas veces nos pegamos, en nuestra cultura yo veo es mucho el uso, sobre todo el salado y el dulce. Listo, entonces miedo, obsesión. Listo, estamos anclados ahí en eso. Entonces, tratar de usar, eso sería lo ideal, todos los sabores en todas las comidas. Eso sería lo ideal. Ahí estamos nutriendo los 5 órganos en todas las comidas. Entonces, siempre agregar un poquito de picante, un poquito de sal, algo ácido, algo agrio. Eso puede estar en un poquito de limón, eso puede estar en el vinagre también. Listo. Al final de la comida yo puedo utilizar el amargo, un café o un té, por ejemplo. Lo dulce y lo insípido, ya dijimos, en general está ya en el alimento, pero podemos usar las cosas que hablamos ahorita, de pronto un postre no con exceso de dulce preferiblemente, como para estar sintonizados con lo que estamos hablando, no queremos excesos, al principio, en la mitad y al final para ayudar a esa distribución de los alimentos, ¿cierto? El picante, bueno, todos los alimentos. Hay una práctica que se usa para todos los trastornos alimenticios, especialmente la desnutrición. Entonces, Daniel Gurizati, que yo creo que es Ana,
Ana Burizati, pero está en la cuenta de pronto de alguien más. Eh, esto le puede servir mucho cuando hay problemas de peso. Es todos los días, entonces yo pongo como una bandejita, 5 coquitas, digamos, las mantengo listas ahí, y en una tengo sal o agua de mar, los que por ejemplo usan el agua de mar. En la otra tengo un elemento ácido, como el vinagre o como el limón. En la otra tengo algo amargo, por ejemplo tengo unas hojas de té o tengo café. En la otra tengo algo dulce, un poquito de azúcar, de panela o de miel. Y en la otra tengo algo picante, puede ser el jengibre o puede ser pimienta o puede ser el ají. La pimienta negra, ya lo había dicho, es demasiado recomendada porque la pimienta negra tonifica muy bien el metal por el sabor y los riñones por el color. Listo, entonces me armo la bandejita y todos los días me hago todo el ciclo, ahí estoy haciendo el ciclo en el orden de la generación. Entonces, por ejemplo, primero yo cojo un poquito de sal, ahí estoy tonificando el riñón, lo saboreo, trago. Listo, cojo el poquito del elemento ácido, me echo unas goticas de limón o un poquito de vinagre como, listo, lo dejo ahí abajo, trago. Luego el amargo, luego el dulce, luego el picante, así, listo. Esa práctica es muy utilizada, por ejemplo, en los casos de desnutrición se usa, pero también en los casos de obesidad, porque en los casos de obesidad, pues evidentemente hay un desequilibrio en el plano de la alimentación terrestre, que obviamente no tiene solo que ver con eso, pero de todas formas esa práctica nos va a ayudar a nutrir la energía de los 5 órganos. Listo, entonces esa práctica yo se la recomiendo mucho, así no tengan nada, practíquenla. Listo, y me cuentan qué sienten. Listo, como siempre digo yo, lo importante es en medicina china no es tanto que crean así de entrada, no. Practiquen y sientan para que ya luego vayan mirando. Listo, en mi caso yo cuando me fui acercando a todas estas prácticas y conocimientos, pues realmente cuando fui practicando, cuando fui aplicando, es que fui entendiendo la realidad de las cosas. Ok, entonces vamos a mirar ahora un poco cuál es como la actitud que nosotros necesitamos tener cuando vamos a cocinar, vamos a preparar un alimento. Listo, entonces, lo primero, yo creo que todos lo saben, todos lo entienden, pero vamos a recalcarlo, es la intención, ¿no? Acordémonos siempre de tratar de mantener una intención y de tratar de cuidar el pensamiento y cuidar la palabra cuando estamos cocinando. Yo creo que ese punto es bien importante. Listo, se nos recomienda, por ejemplo, poner una flor, prender una velita cuando vamos a cocinar, súper importante. Pero una práctica muy buena cuando vamos a cocinar es esta. Vamos aquí, esto es una zona que nosotros llamamos el cinturón de Orión. Listo, porque aquí hay 3 puntos súper importantes acá. Listo, entonces, nosotros vamos a hacer esto. Antes de cocinar, nos vamos a calentar acá. Listo, y luego llegamos en el otro lado. Esto con el objetivo de preparar nuestras manos para lo que vamos a hacer. Luego de esto, nos vamos a frotar las manos, a calentar así las manos, bastante para estimular todos estos puntos que hay acá. Listo, también se puede hacer de los ting, que lo habíamos visto en la charla pasada, estos punticos que hay acá. Queremos preparar las manos, que son la expresión del corazón. En medicina china, el canal de corazón nace en el corazón, empieza acá, digamos, florece acá y luego él se va por acá por todo esto.
y llega a las manos. Por eso las manos son la expresión del corazón y también son la expresión del pulmón, porque el pulmón para ahí, entonces también es la expresión de lo más primigenio. Y también es la expresión del maestro de corazón. Entonces también es la expresión de nuestro recorrido de vida, de lo que nosotros tenemos. Entonces queremos que esa cocina, esa comida, se impregne de nuestra mejor energía, de nuestro corazón. ¿Listo? Las manos son esa creatividad celeste, la creatividad celeste que se expresa. ¿Ok? Entonces, ahí tienen esa pequeña práctica. Y la otra práctica que les vamos a enseñar, ya para que vamos terminando esta pequeña charlita, es un masaje que vamos a recomendar para los trastornos digestivos de cualquier tipo y metabólicos. Ahorita que me hablaban de los procesos metabólicos, eso también va a servir para todo lo metabólico, pero también para todo lo digestivo. Listo, todo lo que tenga que ver con sistema digestivo, que me caen mal las comidas, que se me infla el estómago, que me da gastritis, mejor dicho, para todas. Listo, entonces, con estos 3 deditos, y miren cómo tengo estos 2 dedos acá, y con estos 3 deditos yo voy a hacer percusiones, desde el ombligo hasta el esternón, así, por toda la línea media, ¿listo? Línea media y percusiones. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Ok, muchos cuando hagan esa práctica pueden sentir dolor en algunos puntos donde hacen la percusión, donde aprietan, no se preocupen, sigan, sigue. Si duele es porque ahí hay un bloqueo en ese resonador, en ese punto, hay varios resonadores que tienen que ver con la parte digestiva, la parte metabólica, incluso con la parte emocional y respiratoria, ¿sí? Ahí trabajamos un montón de cosas. Solo que ahora en esta charla pues lo estamos enfocando en eso. Y una segunda práctica y es en la misma zona, es que yo pongo el meñique, lo meto en el ombligo, listo, y subo acá el máximo que yo pueda, el dedo pulgar, estos 3 deditos los junto lo más que pueda y me quedo respirando, como si el aire entrara por esta zona, como si el aire entrara por acá. Esta práctica especialmente para la persona que tiene mucha ansiedad por comer, siempre necesita estar comiendo, o que no quiere comer también, que tiene un repudio hacia la comida, casos por ejemplo de anorexia, etc. Esta segunda práctica, más cuando el trastorno está ligado a problemas emocionales. Bueno. Entonces, esto era lo que les quería entregar por el día de hoy. Yo creo que son bastantes cositas para que tengan en cuenta. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, si tienen alguna recomendación, alguna pregunta, me pueden decir. Bueno, el tiempo. Hay 2 criterios principales, o más bien 3 criterios principales para este masaje. Este masaje, bueno, me preguntas también que si es mejor antes de comer, mucho mejor antes. Por ejemplo, si yo voy a comer algo que a veces que yo sé, uy, eso casi siempre me cae pesado, o si voy a comer en un sitio que de pronto yo no conozco, que yo sospecho un poquito de la comida, entonces eso nos va a ayudar a ese proceso de combustión, que ese es otro asunto. Para que haya una adecuada combustión, tratar de no comer alimentos fríos, tratar de no acompañar la comida con bebidas frías o con mucho líquido, sería mejor sin líquido,
para permitir una buena combustión acá en el cuerpo. El cuerpo funciona a esa base de la combustión. Entonces, esa percusión, que los que tienen bebés, ya que es Manu la que me habla que tiene hijas, que tiene niñas, es muy bueno ese masajito, hacérselo a los niños, súper bueno también. Entonces, por ejemplo, si yo se lo estoy haciendo a un niño, me lo está haciendo a mí mismo, yo lo puedo hacer hasta que ya se ponga rojito, ¿listo? Le hago. Cuando yo veo que ya se pone rojito, significa que ya ahí hay sangre y energía ya fluyendo. ¿Listo? Entonces yo ahí ya paro. ¿Listo? Otro criterio que yo puedo usar es simplemente hasta que yo pueda estar concentrado en el ejercicio. Entonces yo lo hago. Cuando ya yo veo que mi mente ya está como en otra cosa, no soy capaz de estar ahí, entonces pues me retiro. ¿Listo? Ya, significa que ya hasta ahí estuvo bien. Y ya pues para los que tienen más sensibilidad, simplemente lo hacen hasta que sienten que la energía de la zona cambió. Ustedes si lo empiezan a hacer varias veces, pueden empezar a sentir con los dedos, pueden empezar a sentir como un poco la textura, la energía de la zona. Van a ver que las personas que tienen ciertos problemas, ustedes le sienten como con el dedo, ustedes mismos pueden sentir como la inflamación. Y van a sentir que haciendo este masajito, esas zonas van como cediendo. Entonces, si se desarrolla la sensibilidad, también de esa manera puede saber uno que ya terminó, que ya estuvo bien el masaje por el momento. Esta otra práctica de esta sí la hacemos hasta que ya nos dure la concentración. ¿Listo? Nos quedamos un rato ahí respirando. Visualizamos como si el aire entrara por esa zona, como si por ahí entrara y saliera el aire. Por ahí entra y sale el oxígeno. ¿Listo? Esa es la visualización que tenemos que hacer. Eso regula la energía. Uno visualizando que está respirando por algún punto, que por algún punto entra y sale el aire, puede regular cualquier zona, puede regular cualquier dolor, porque está regulando el yin y el yang. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta, si les puedo servir algo más. Cualquier pregunta que tengan, de todas formas, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir a Facebook y yo con muchísimo gusto en lo que les pueda ayudar. Bueno, entonces yo creo que vamos dejando hasta ahí. Les agradezco a todos por haber